Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestra sesión de clase aquí en YouTube en la materia de historia. Recuerden que hemos estado viendo nosotros durante este tiempo lo que es la historicidad mundial, continental, nacional y estamos enfocándonos en la local. En esta ocasión ya nosotros hemos entrado a lo que es propiamente las culturas nativas, que son las culturas que nosotros vamos a distinguir en este día. Recuerden tener su cuaderno para ir haciendo sus apuntes y les voy a ir dejando algunas actividades dentro de la clase para que estén ustedes prevenidos con ellas para hacer la investigación en cuanto se les indique. Vamos a comenzar. El tema que vamos a estar viendo hoy es una continuación del anterior y en esta ocasión vamos a ver lo que es Mesoamérica y las culturas que ahí estaban. Les quiero recordar que la clase pasada nosotros estuvimos hablando ya de Mesoamérica, hablando un poquito también de lo que ahí había y de cómo se dio propiamente el descubrimiento. Recuerden que al hablar de Mesoamérica estamos hablando de una zona cultural histórica del continente. Y cuando hablamos de culturas mesoamericanas nos estamos refiriendo a las civilizaciones que ahí vivieron, que se desarrollaron, pero sobre todo, ojo, en México, en el país, pues, en la República Mexicana, hoy día así le conocemos, y en América Central o Centroamérica, ¿de acuerdo? Y las culturas que nosotros estuvimos analizando vez pasada y que nos interesa estar checando cada día más a profundización sobre las mismas son los olmecas, toltecas, teotihuacanos, zapotecas, mixtecas, aztecas y mayas. De hecho, yo les pedí una investigación de características generales de cada una o por lo menos de 3 culturas que ustedes agarren de aquí. Les agradezco por haber enviado todo esto a tiempo. Recuerden que las culturas que estuvieron presentes en esta época le vamos a llamar culturas mesoamericanas, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Simplemente porque estuvieron en la zona de Mesoamérica. Y esa zona de Mesoamérica la vamos a entender de México hasta lo que es Centroamérica. Recuerden que con el descubrimiento de nuestro continente, los europeos entraron en contacto con todas las culturas que aquí había. Y yo les decía en la clase pasada un elemento que es bien importante. Para cuando los españoles llegaron, muchas culturas ya habían desaparecido, entre ellas los olmecas, perdón, la cultura olmeca. No estoy diciendo que los mayas, los aztecas, los mixtecas no existieran, claro que sí, pero ellos no eran los nativos propios, culturas nativas primarias del continente. Antes ya había otras, pero ya habían desaparecido. Los que estaban, por eso ya estaban evolucionados en algunas cuestiones técnicas. Entonces, los europeos llegan, los españoles, y se encuentran, aquí yo se los narro un poquito, con muchas culturas diferentes y además con muchos nativos exóticos, ¿de acuerdo? Y eran civilizaciones, ojo, que ya poseían escritura, ya poseían sistemas matemáticos, calendario, además de medicinas, por ejemplo, de la herbolaria y todas estas cosas. Recuerden que yo les hacía la sección en la clase pasada, que una cosa era que los nativos no estuvieran quizá estructuralmente tan evolucionados como estaba España en ese momento, pero en técnica sí estábamos muy avanzados también nosotros, ¿de acuerdo? Y también yo en la clase pasada, como aquí les señalaba una tumba típica de nuestros antepasados aquí en Mesoamérica, si se dan cuenta hay varios dibujos, es una una cámara mortuaria, vaya. Aquí tenemos el cadáver, se le solía enterrar a las personas con todas sus pertenencias, todo lo que ellos usaban.
Era como una especie de casa, ¿de acuerdo? Porque se tenía la mentalidad de que en el más allá esta persona iba a necesitar de sus cosas para seguir subsistiendo, aunque fuera en alma. Bien. Y entrábamos también a lo que es Mesoamérica y lo que vamos a estar checando ahorita con mayor auge. Y decíamos que Mesoamérica es una región que no va a existir en ninguna de las divisiones clásicas de América. Y les hacía yo la diferencia con este mapita, miren. Si alguien pregunta políticamente cómo está dividido el continente, nuestro continente, nosotros vamos a decir que está dividido, ojo, nosotros vamos a decir que está dividido, perdón, está dividido en tres partes. Toda esta es la primera parte, ¿de acuerdo? Aquí me faltó apreciar un poco más aquí abajo, pero lo tomamos nuevamente. Toda esta es la primera parte. Todo esto es la segunda parte de la división. Y todo esto es la tercera parte. No hay precisión en los dibujos para que no piensen que políticamente estamos divididos en Norteamérica, es decir, el norte de América, ahí está la N, todo esto es Norteamérica, ¿de acuerdo? Abarca de México hacia arriba, Norteamérica, México, Estados Unidos, Canadá, ¿no? Los tres países. Somos norteamericanos. Políticamente nosotros somos norteamericanos. De México hacia abajo, propiamente hacia estos países, Colombia, Venezuela, etcétera, nos vamos a encontrar con Centroamérica, es decir, el centro del continente. Y de esos países hasta Argentina y Chile nos vamos a encontrar con Sudamérica o Suramérica, ¿de acuerdo? Norte, centro y sur. Políticamente somos norteamericanos, los mexicanos. Lingüísticamente vamos a dividirnos nada más en dos partes. América Latina, ¿de acuerdo? Y la América anglosasónica. La América Latina, ¿por qué nos vamos a dividir lingüísticamente nada más en dos partes? Aquí. Lingüísticamente estamos divididos así. Toda esta es la parte 1 y todo de la raya para abajo es la parte 2. La parte 1 es la América anglosasónica, solamente Estados Unidos y Canadá, es decir, que hablan inglés. Y la segunda parte es América Latina, es de México hasta abajo, que hablamos lengua castellana con sus acepciones. Acá inglés y acá la lengua castellana, que procedemos del latín. Muchachos, dense cuenta de estos dos elementos. Y con esto quiero que me participen en un ratito más en la clase de seguimiento en Zoom. ¿Cómo estamos divididos políticamente? Ustedes me van a decir, profe, en tres partes. Norte, centro y sur. Norteamérica es de México hacia arriba. Centroamérica es los países que están en esa cordillera de México conectando con la otra parte del continente. Y Sudamérica es todo la parte restante del continente. Bien, y el profe les puede preguntar, ¿y lingüísticamente cómo estamos divididos? Profe, en dos formas. La primera forma es la América anglosasónica, que es Estados Unidos y Canadá, y la segunda división de México hasta abajo, los que procedemos de la lengua latina o castellana. Queda, muchachos, ¿por qué? Porque a veces nosotros, porque Estados Unidos se llama de Norteamérica, pensamos que Norteamérica solamente son los americanos o gringos, como generalmente les decimos, ¿no? Los norteamericanos son de México hacia arriba.
México está en el norte del continente. Bien, vamos a continuar. Y estamos ya entrando nosotros a lo que es en esta clase del martes. Vamos a continuar con esa división de las regiones que conformaban a Mesoamérica, ¿de acuerdo? Les leo esto, vayan anotando lo que más sea pertinente. En rigor, Mesoamérica se extiende desde el Planalto Central mexicano al norte hasta Belice y Honduras. Y al sur, pasando por la península del Yucatán, las otras regiones cercanas pueden ser incluidas o excluidas de autor a autor históricamente, ¿de acuerdo? Es decir, que hablando ya propiamente de Mesoamérica, puede haber quienes dividan a Mesoamérica desde la Ciudad de México hacia abajo, y habrá autores que la dividan así como está esta primera línea, agarra Yucatán, y hay quienes la dividen así, no tomando Yucatán. ¿Se dan cuenta? Bien. Entonces nos dice el texto. Mesoamérica de todas formas se va a extender desde el Planalto Central mexicano, que es toda esta parte, hacia abajo. Chequen. Es importante preguntarnos dentro de este punto qué vamos a entender por era precolombina. ¿De acuerdo? Es una era que envuelve todas las subdivisiones periódicas de la historia, Aridoamérica, Oasisoamérica, Mesoamérica, ¿de acuerdo? Y que antes de la colonización se hacía así, además de abarcar el poblamiento original en el periodo paleolítico. Fíjense que cuando estudiamos estas cosas geográficas o incluso de esta índole, es decir, que antes de la colonización por parte de los europeos, nosotros ya éramos de parte de una era paleolítica, es decir, que no solamente este efecto se dio en Europa, sino también que se dio aquí con nosotros en el continente. Solamente que usualmente cuando nosotros estamos hablando de las épocas paleolíticas, pensamos nada más en Europa, pero pues también aquí en nuestro continente se dio a la par que los demás, con sus debidas acepciones, vaya. Aquí quien está en la imagen es Cristóbal Colón, solamente para que sepamos ese dato. Chequen lo siguiente. El término, ¿cuál término? Este, precolombino. Se incluye también, a pesar de estar técnicamente relacionado con la era antes de los viajes de Colón, la historia de las culturas indígenas americanas, antes de ser significativamente influenciadas por la cultura europea. Es decir, que cuando decimos era precolombina, no nada más nos estamos refiriendo a lo previo a la colonización, sino también a la previa llegada de Cristóbal Colón. Por eso decimos era precolombina, es decir, antes de que llegara Colón y antes de que se diera la civilización. ¿De acuerdo? Espero que vayamos bien aquí. Vamos a hacer un listado de las culturas mesoamericanas, ¿de acuerdo? Incluidas las que ya habían muerto para cuando llegaron los españoles. Entre estas vamos a encontrar principalmente a las grandes civilizaciones indígenas mesoamericanas. Vamos a saber los olmecas, los toltecas, los teotihuacanos, los zapotecas, los mixtecas, los aztecas y los mayas. Ojo, aquí les voy a dejar una actividad para que ustedes realicen en estos minutos que quedan de la clase y con eso también puedan participar en la clase Zoom para seguir dando puntos. ¿Cuál va a ser la actividad? Chequen ustedes. Solamente va a ser la siguiente. Investigar y obviamente para compartir en clase qué culturas habían dejado de existir
cuando llegaron los españoles. Obviamente que vamos a decir de esas culturas características. ¿De acuerdo? Bien. Esa va a ser la actividad que ustedes van a hacer. Investigar y compartir en clase qué culturas ya habían dejado de existir cuando llegaron los españoles. Un ejemplo, los olmecas. Ellos ya habían dejado de existir. Bien, continuamos. Ya vamos a terminar esta clase para que ustedes puedan tener la oportunidad en tiempo y forma de poder avanzar. Perdón. Aquí. En la porción central del continente americano vamos a encontrar a los olmecas, los toltecas, los teotihuacanos, aztecas y mayas. Pero estos formaron sociedades distintas. Lo vamos a seguir analizando en la siguiente clase. Muchachos, hagan la investigación y ahorita en el seguimiento en Zoom vamos a continuar con esta cuestión de las culturas. Cuídense mucho y que Dios les bendiga, que estén muy bien y sobre todo que puedan ustedes ir abarcando cada vez más lo que son estos trabajos para ir conociendo más nuestra propia historia. Buen día y nos vemos en unos minutos más.